Hola, buenas noches. El tema del día de hoy es queratocono en niños. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Vamos a ver una pequeña definición, la prevalencia, las alteraciones fisiopatológicas, algunos síndromes que están relacionados con el queratocono, los factores de riesgo y las diferencias que hay en el queratocono en niños y en los adultos, cómo es el seguimiento del queratocono en los pacientes. Bien, para comenzar tenemos que el queratocono es una de las ectasias corneales caracterizada por astigmatismo alto, irregular y progresivo. Los hallazgos típicamente como signos de monzón positivo o estrías de Vogt en el estroma corneal y anillo de Fraser no se encuentran en un inicio. Más sin embargo, si es posible sospecharlo con las típicas sombras en tijera de la retinoscopía, que aunque presentes en estos casos tampoco son como que se limitan. El diagnóstico temprano tiene implicaciones importantes, pues hoy tenemos disponible un tratamiento para evitar las devastadoras consecuencias finales como un adelgazamiento e hidrops corneal. Bien, ahora lo que sería a nivel de la prevalencia e incidencia presenta una variación considerable que va desde 0.2 a 4.790 casos por cada 100.000 personas y 1.5 a 25 casos por cada 100.000 personas por año, respectivamente, dependiendo de las diferentes regiones geográficas. El queratocono suele manifestarse alrededor de la pubertad y puede continuar progresando hasta la tercera o cuarta década de la vida. Aunque antes de su aparición era rara en niños, quizás por la falta de instrumentos para su diagnóstico, cuando se presenta en edades infantiles se observa que es más súbito, más rápidamente y de manera más lesional o más severa. Bien, ahora en cambio vamos a ver las alteraciones fisiopatológicas asociadas al queratocono. Implican principalmente el adelgazamiento de la córnea paracentral inferior, lo que conduce a la presencia de miopía y astigmatismo irregular. Esto debe hacernos pensar que a todo niño con un aumento de la miopía deberíamos buscarle intencionalmente esta ectasia, aún en esencia de un astigmatismo alto. Como ya lo había mencionado, es bastante agresivo y tiene una mayor tasa de fracaso del tratamiento en comparación con el queratocono en adultos. Existe una importante brecha de conocimiento respecto al queratocono pediátrico, con una comprensión limitada de su perfil clínico, su progresión y las estrategias de tratamiento adecuadas. En realidad, el papel de los oftalmólogos en esta entidad es sospecharlo, vigilarlo y tratarlo. Existen algunos síndromes relacionados con múltiples manifestaciones oftalmológicas en los que deberíamos poner atención en especial. Por ejemplo, en los pacientes con trisonomía 21, en los pacientes con síndrome de Marfan, en los pacientes con sindactilia, en pacientes con prolapso de la válvula mitral, en la enfermedad de Raynaud o también en el caso de un xeroderma pigmentoso. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, es necesario conocer que a pesar de la intensa investigación, tanto del laboratorio, la etiología del queratocono sigue siendo poco específica. Como en muchas otras enfermedades, muchos factores están involucrados. Los estudios proporcionan fuentes indicios de un papel importante de la alteración genética en la etiología. También se cita la atopía, a menudo como altamente asociada con el queratocono. Estos pacientes tienen un tratamiento en alrededor del 91% de los casos, lo que conduce a un aumento de los marcadores inflamatorios, que es un factor de riesgo modificable para evitar la progresión. Además, el frete corneal aumenta la temperatura de la córnea y esto altera el metabolismo corneal, que consecuentemente llevará a un adelgazamiento epitelial. En las pacientes con enfermedades atópicas se ha encontrado mayor concentración de mediadores inflamatorios en las lágrimas. También se ha dicho que el queratocono es una enfermedad corneal no inflamatoria. Sin embargo, en estudios de laboratorio han sugerido un posible papel de lo que sería de la interleucina 1 y 6 en la patogénesis de la enfermedad. Además, el tratamiento corneal
puede producir picos del apio con el consecuente desplazamiento de las fibras de colágeno del apex corneal, que genera cambios en los queratinocitos por el trauma mecánico y el aumento de la presión hidrostática, con la consecuente apoptosis de los queratocitos. En realidad, lo que sería el papel genético está respaldado por muchos estudios que mencionan de su aparición en gemelos idénticos, de la bilateralidad del trastorno, también de la existencia de varios estudios en familias y de la vinculación de varias regiones cromosómicas a la enfermedad y múltiples informes de su aparición en miembros de la familia en varias generaciones. También es necesario mencionar que los factores ambientales se han descrito como asociados a esta enfermedad. La alta exposición a los rayos UV y la falta de oxígeno pueden desempeñar un papel importante en zonas muy altas. Bien, ahora lo que serían las diferencias entre el queratocono del niño y del adulto es que primeramente un diagnóstico es más difícil, existe un mal apego al tratamiento, existe una evolución más rápida y más se ha visto que existe una mayor relación con los pacientes con alergia. Se ha visto también que el 81% de los casos se presentan en los pacientes de sexo masculino y suelen ser más centrales. La sospecha fundamentalmente deberíamos tenerla cuando existe una historia familiar, dificultad de la lectura, datos de alergia, cambios comunes o cambios frecuentes en la refracción, también que nos mencione deslumbramiento, halos, diplopía y si tienen dificultad para alcanzar la mejor visión para su edad. Pero recordemos que el diagnóstico del queratocono es topográfico, como lo vamos a ver más adelante. Se ha visto que el cono está más ubicado centralmente en los casos pediátricos y por lo tanto el astigmatismo irregular es menos evidente. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es sencillo, sin embargo, cuando se trata de casos subclínicos, sospechosos o limítrofes, existen criterios ambiguos. También es necesario conocer que las implicaciones de los índices topográficos son del mayor valor e impacto en estos casos antes de que el queratocono se manifieste francamente. Además de esto, como la edad mínima para la cirugía refractiva es de 18 años, la topografía corneal no se realiza comúnmente en niños y adolescentes, por lo que estos pacientes no tienen un estándar de oro de diagnóstico bien establecido. Sin embargo, no hay suficientes estudios de queratocono pediátrico y es necesario investigar la precisión y los valores de corte de cada índice en el diagnóstico de queratocono. A menudo, a manera de recordatorio, una topografía normal en adultos debería contener los siguientes datos para considerarse no sospechosa. Por ejemplo, que la curvatura mayor sea menor a 47.2 dioptrías, la ortogonalidad sea menor a 30, el IS sea menor a 1.40, la elevación anterior sea menor a 15 micras, la elevación posterior menor a 17, exista una asfericidad o también un punto más delgado mayor a 500 micras. Entonces, algunos datos de sospecha también son astigmatismos mayor de 1.5 o 2, diferencia de la queratometría central, más de una dioptría. Entonces, con todo esto nosotros ya podemos realizar un diagnóstico de los pacientes con queratocono. Y para finalizar, solo rápidamente comentar que el objetivo del tratamiento es reducir el astigmatismo irregular mientras se mantiene la estabilidad biomecánica. Es el único tratamiento para evitar la progresión del queratocono y evitar un eye drops, y generalmente está aprobado por la FDA en mayores de 14 años.